lo decía la nota, finalmente la ley Emilia, verá la luz. Bueno, sobre eso vamos a conversar con el diputado de la Izquierda Ciudadana, Sergio Aguiló, que es uno de los creadores justamente de este proyecto. Diputado, muchísimas gracias por estar acá con nosotros. Gracias a ti, Benjamín. Sin que haya una modificación a la ley tal cual como existe, diputado, ¿qué dice la actual ley en términos de cuando una persona, como por ejemplo Nelson Fariña, mata a otra en estado de ebriedad, como decía la madre, 2.3 en la sangre de alcohol, intentó darse a la fuga, reconoce incluso que él consume alcohol? Por lo tanto, ¿qué es lo que dice la ley actualmente y cuál sería el cambio si es que esta ley finalmente ve la luz? Buen punto, Felipe. Mira, yo creo que más allá del dolor de los papás de Emilia, a quienes conozco mucho en este tiempo, efectivamente esta ley es indispensable porque el juez no tenía alternativa. Eso es realmente así. Hoy día tiene una pena que, disminuida obligatoriamente por el juez por los antecedentes de la propia persona, en el sentido de que tenía irreprochable conducta anterior, en el sentido de que no había ninguna condena previa, en el sentido de que efectivamente no había dolo, en el sentido de que no salió en el vehículo dispuesto a matar a un tercero. Y además reconoce que estaba bajo los efectos... Bajo los efectos del alcohol, no podía... En estado de ebriedad en este caso. Exacto, no podía sino tener esta pena. Si no, nos explicaría que nosotros hubiéramos presentado un proyecto de ley para elevar las penas. O sea, uno tiene dos alternativas. O hay una ley y efectivamente le exige al juez aplicar esa ley, en cuyo caso no es necesario tener una ley alternativa, distinta. Pero la ley actual dice que tú tienes que rebajar si hay atenuantes, y los atenuantes existían. Y no son a consideración subjetiva del juez. El juez está obligado a aplicar esos atenuantes. Ahora, con la ley Emilia, si es que existiera, ¿qué hubiese pasado en este caso? ¿Hubiese servido que Nelson Fariña hubiese tenido irreprochable conducta anterior? Por lo tanto, no hubiese tenido una pena anterior, que hubiese reconocido su falta, ¿no es verdad? ¿Eso le hubiese servido a él o igual hubiese cumplido pena de cárcel? Tal como en la nota estupenda que ustedes hicieron ahí, al final aparece Benjamín, el padre de Emilia, diciendo: queremos una ley que parta de 5 años y un día. Una ley que parte de 5 años y un día, es decir, que con todas las atenuantes, la pena inferior que puede tener es 5 años y un día. Esa es una pena inexcarcelable. ¿Significa entonces, por ejemplo, para hacer el parangón? Tiene que cumplir obligatoriamente cárcel. Voy a hacer el parangón, aunque no tiene nada que ver un caso con el otro, pero de opinión pública tal vez la gente le salta inmediatamente. El caso de Johnny Herrera. El caso de Johnny Herrera no es exactamente igual al caso de Nelson Fariña, digo porque hay un consumo de alcohol muchísimo mayor, digo porque él reconoce en Nelson Fariña la cantidad de alcohol que toma. Johnny Herrera lo minimiza, más allá que sea verdad o no, pero el tribunal lo toma en consideración. ¿También hubiese caído en cárcel Johnny Herrera si es que existiera la ley Emilia? También habría tenido cárcel efectiva, porque lo que dice la ley que nosotros propusimos, se aprobó en la Cámara unánimemente y está en el Senado, vamos a comentar en un segundo eso, dice lo siguiente: que si una persona conduce sabiendo que está bajo los efectos del alcohol y mata a un tercero producto de esta conducción bajo los efectos del alcohol, o la deja inválida con graves efectos en su salud, esa persona va a sufrir cárcel efectiva. O sea, con todas las atenuantes no se le puede rebajar sino hasta 5 años y un día. Por lo tanto, y una pena en Chile con 5 años y un día, va a la cárcel sí o sí. No hay consideración de ninguna especie, no hay beneficio carcelario de ninguna especie. No puede experimentar esa pena en su casa, por ejemplo, con arresto domiciliario. No, tiene que ir a la cárcel. El caso de Johnny Herrera, en ese caso, porque murió una persona allí, el caso de esta otra persona que mató a la pequeña Emilia, son casos para efectos de esta ley idénticos. Podría tener algún atenuante mayor quien mató a Emilia, pero ambos, por el parangón que tú acabas de hacer, que mintió el jugador de la Chile en algún momento, este otro conductor no mintió, en fin, etcétera. Pero los dos habrían partido de 5 años y un día para arriba. Nadie habría podido bajar
esa pena y por lo tanto habrían ambos ido a la cárcel efectivamente. Diputado Aguiló, ¿qué falta para que finalmente esto sea ley de la República y se apruebe en el Senado? Bueno, tal como lo explicaron ahí mis dos colegas, Asbun, que es de la UDI, y Guillermo Teller, del Partido Comunista, ¿no es cierto? Ambos nos acompañaron en el proyecto de ley, ambos son coautores del proyecto de ley. Lo que ellos han señalado es que esto se aprobó rápidamente en la Cámara de Diputados, pasó al Senado y en el Senado ha ocurrido que un par de senadores que tienen bastante influencia en la Comisión de Justicia, Constitución, Legislación y Justicia, han hecho un conjunto de críticas al proyecto de ley que tiene que ver con una concepción profundamente errada que existe en nuestro país. Perdón, ¿quiénes son esos senadores? Digámoslo con nombre y apellido. Alberto Espina. ¿De Renovación Nacional? De Renovación Nacional y Soledad Alvear de la Democracia Cristiana. ¿Qué han planteado ellos? Que en Chile el homicidio simple tiene 5 años y 1 día. Y esto no sería homicidio porque falta la voluntad de matar de una persona. ¿Cuasi delito de homicidio? Claro, esto sería la figura más cercana. Tú tienes toda la razón, sería la figura más. Lo que pasa es que en otras legislaciones del mundo, nosotros estudiamos legislación comparada, el cuasi homicidio, el cuasi delito en general, es cuando uno no tiene voluntad. O sea, exacto, tú vas en una calle jaroneando, de repente pasó una persona, la atropellaste, pero tú no ibas con la voluntad de atropellar a esa persona. Pero en el caso de una persona que va con 2.20 y tantos... Bueno, la experiencia compara es que el punto de alcohol en la sangre es como harto, ¿no? El punto que tú planteas es crucial. En España, en Inglaterra, en los países nórdicos, en varios países del mundo, en otros países de América Latina, en Argentina, sin ir más lejos, cuando tú bebes y vas bajo la influencia del alcohol, ¿para qué decir si más encima vas ebrio? Tú sabes que hay una diferencia entre influencia del alcohol y ebriedad. Ya hay dolo. Si tú decides tomar el volante, hay dolo, porque no puedes sino saber que existe un altísimo riesgo de que tú choques, mates a una persona. Entonces, no es lo mismo que de repente por algún descuido, por algún problema, pasar un disco pares, chocar, causarle heridas a una persona. Porque aquí tú tomaste alcohol, te embriagaste, tomaste el volante, saliste a manejar y no podías sino saber que existía un altísimo porcentaje de probabilidad de que tú mataras a un tercero o que lo dejaras con lesiones gravísimas. Agradecemos al Ese es un punto muy claro. Agradecemos al diputado de la Izquierda Ciudadana, Sergio Aguiló, por haber estado con nosotros en Hora 7. Gracias, diputado. Gracias a ti por invitarme. Buenos días.